¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a explicar lo que es parte de del tema de prueba de signos, que es donde ya intervienen ejercicios. Los temas del 5.1 al 5.3 es únicamente información teórica. En este video únicamente me voy a limitar a explicarles lo que respecta a los ejercicios. En el caso de la prueba de signos, se divide en dos partes, que es caso para muestras pequeñas cuando el valor de n es menor o igual a 20, o caso para muestras grandes cuando el valor de n es mayor a 20. La prueba de los signos es una de las pruebas más comúnmente utilizadas en la estadística no paramétrica y se utiliza designando un signo de más para una diferencia positiva y un signo menos para una diferencia negativa. Y aquí vemos algunos ejemplos en los que puede ser aplicable la estadística no paramétrica con prueba de signos. Por ejemplo, un dietista está interesado en si disminuyó el nivel de colesterol a una persona que le dio una dieta. Otra prueba de signos es para ilustrar lo que sucede antes y después. Por ejemplo, en una evaluación de un programa nuevo de afinación, si quieres saber si el rendimiento por galón aumentó o disminuyó después de esa prueba que se hizo. Otra es para conocer la preferencia sobre un producto u otro. Estas son pruebas muy utilizadas a lo mejor para el lanzamiento de nuevos productos, o bien para comparación de productos ya existentes. Y como esta podemos ver diferentes pruebas para que se pueden utilizar con la prueba de signos. Vamos a comenzar con el primer ejercicio, que ustedes ya lo tienen en su material, es este mismo, y también lo adjunté con un documento de Excel, que es el que vamos a ver ahorita. El ejercicio dice lo siguiente: el director de sistemas de información de Samuelson Chemicals recomendó implementar un programa de capacitación para gerentes en la planta. El objetivo es aumentar los conocimientos de computación en los departamentos de nómina, contabilidad y producción. Se seleccionó de forma aleatoria una muestra de 15 gerentes de los 3 departamentos. Un panel de expertos clasificó a cada uno de acuerdo con sus conocimientos en computación. Se calificaron como sobresalientes, excelentes, buenos, regulares o deficientes. Después del programa de 3 meses, el mismo panel de expertos en sistemas de información calificó a cada gerente una vez más. Las calificaciones, es decir, el antes y el después, aparecen con un signo de la diferencia. Un signo más indica una mejora y un signo menos que la competencia del gerente con las bases de datos declinó después del programa de capacitación, es decir, que no fue funcional. Y aquí vemos los niveles de competencia antes y después del programa de capacitación. Al final, lo que nos interesa en esta columna o en esta tabla es la última columna, es decir, el signo de la diferencia, ¿verdad? Entonces, esta es la información que nos interesa. Algo importante a mencionar aquí es que si en algún caso tuvimos que no hubo ni mejora, ni que fue mejor, ni que fue peor lo que se está midiendo, ni que hubo una mejora o un retraso, entonces esa calificación automáticamente se elimina, que es el caso del quinto seleccionado. Esta persona no mostró ni una mejora, pero tampoco retrocedió, se quedó igual. Por lo tanto, esta persona se eliminaría del total de la muestra. Si mi total de la muestra son 15 gerentes, como lo muestra el ejemplo, entonces para este caso, como una persona quedó exactamente igual, mi valor de n se reduce a 14. Si en algún ejemplo tenemos que no hay diferencia, entonces esos valores que quedan con nula diferencia se eliminarían de mi valor n. Bien, entonces la pregunta o lo que nos interesa saber en este programa de capacitación es que si este programa se aumentó la eficacia de los gerentes o bien la empeoró o quedaron igual. Es decir, la pregunta es, ¿los gerentes son más competentes después del programa de capacitación que antes? Y entonces aquí ya vamos a utilizar el proceso de 5 pasos que ya habíamos visto en el tema 1. Como la pregunta es, ¿los gerentes son más competentes después del programa?
esta es la hipótesis que queremos probar. Como me está diciendo la hipótesis que si son más, entonces yo voy a utilizar el signo de mayor en la hipótesis alternativa. Recuerden que la hipótesis que queremos probar la vamos a encontrar en la hipótesis alternativa, por lo tanto en la hipótesis alternativa yo voy a tener el signo mayor, porque lo que me interesa es saber si los gerentes son más competentes después del programa. Como estamos hablando aquí de proporciones, siempre vamos a utilizar un valor de 0.50. ¿Por qué 0.50? Porque significa que este 0.50 me dice que permanecieron iguales. Entonces, por ejemplo, este pi me representa la proporción. Quiere decir que la proporción de los 15 gerentes que participaron en la capacitación es menor o igual que 0.50, es decir, se quedó igual o aumentó, ¿sí? Entonces, lo que estamos realmente representando con estos signos, con estos valores, con estos parámetros, es que por ejemplo, este valor de pi me representa proporción. Si yo utilizo una p en lugar del signo pi, estoy en lo correcto. Hay algunos autores que utilizan pi, otros que utilizan un valor de p. Entonces, por ejemplo, aquí me dice la proporción es mayor a 50, es decir, la proporción aumentó, y eso es lo que quiere decir esa hipótesis alternativa. Existe un aumento en el conocimiento, en el uso de la base de datos de los gerentes después del programa de capacitación. Eso es lo que yo quiero probar con mi hipótesis. Bien, bueno, esto también lo podemos leer ya en casa para comprender un poquito más lo que es la hipótesis nula y alternativa. Después de plantear las hipótesis, el paso número 2 es elegir el nivel de significancia. El nivel de significancia generalmente va a estar en el planteamiento del problema. Vamos a regresarnos y vamos a ver si no lo menciona. En este caso no lo está mencionando, entonces aquí como está resolviendo el mismo ejercicio al mismo tiempo, está indicando que el nivel de significancia equivale a 0.10. En otros casos, en sus ejercicios, sí va a estar el nivel de significancia que se va a utilizar para cada uno de ellos. El paso 3 es decidir el estadístico de prueba. Como aquí estamos con estadística no paramétrica, la prueba que vamos a utilizar o el estadístico de prueba va a ser el número de signos más que hayan resultado en el experimento. Vamos a retomar el paso 3 una vez que vayamos a hacer el paso 5, que es la toma de decisión. Ahorita no me voy a detener mucho en este paso hasta que vayamos al paso 5 para comprender cómo es que el número de signos más me ayudan a decidir sobre elegir la hipótesis nula o la alternativa y cómo es que lo vamos a hacer. El paso 5 es formular una regla de decisión. Aquí en la regla de decisión, la recomendación es utilizar el Excel. Como en este caso, lo que vamos a utilizar es una distribución de probabilidad binomial. ¿Por qué una distribución de probabilidad binomial? Porque recordemos que una probabilidad de distribución binomial puede tener únicamente dos resultados. Por eso se le llama binomial, B2. Puede ser éxito o fracaso. Entonces, aquí, ¿cuál es el éxito? Que después de la capacitación los gerentes sepan utilizar de mejor manera la base de datos. ¿Cuál es el fracaso? Que después de la capacitación los gerentes no puedan utilizar la base de datos dentro de sus actividades. Por lo tanto, se ajustan las características de la información de la estadística a una estadística no paramétrica y por lo tanto vamos a utilizar una distribución binomial. Para utilizar la distribución binomial nos vamos a ir a Excel. Dijimos que teníamos en total 14 gerentes porque uno de ellos lo eliminamos porque el signo de diferencia no aumentó ni disminuyó, sino que permaneció igual. Por lo tanto, ese gerente se elimina de nuestra lista y si eran 15, ahora nos quedan 14. Entonces, lo que hacemos es una tabla de probabilidad binomial. Ponemos N, que es el número de las personas que fueron encuestadas o que fueron capacitadas, probabilidad de éxito y la probabilidad acumulada. La probabilidad de éxito vamos a utilizar una distribución binomial.
Entonces, por ejemplo, si utilizamos una distribución binomial, aquí vamos a dar doble clic y vamos a poner es igual a distribución binomial. Y si se fijan aquí, la distribución binomial me dice que ponga el número de éxito. ¿Qué número de éxito estamos? Como estamos comenzando con una probabilidad de 0, es decir, que de 0 a 14 personas hayan mejorado o no hayan mejorado a partir de la capacitación. Por lo tanto, en este primer valor, el número de éxito es 0. Después, la coma me pide ensayos. ¿Qué son los ensayos? Es el total de veces que se hizo la prueba. El total de veces que se hizo la prueba fueron 14, porque a 14 personas fueron las que nos dijeron que aumentaron o disminuyeron su conocimiento a partir de la capacitación. Entonces, los ensayos es el valor de n. Siguiente valor, la probabilidad de éxito. La probabilidad de éxito, para todos estos ejercicios vamos a utilizar una probabilidad de éxito de 0.50. Hay una probabilidad del 50% de que hayan mejorado después de la capacitación y 50% de que no hayan mejorado después de la capacitación. Por lo tanto, aquí el valor de n el valor de la probabilidad de éxito es 0.5. Ese lo podemos teclear tal cual. En el caso del número de ensayos lo ponemos fijo porque el número de ensayos es igual para todos los valores de n. Por lo tanto, lo congelamos para después únicamente arrastrar el parámetro en la distribución que ya calculamos. Y en acumulado podemos hacer dos cosas. Podemos poner falso o verdadero. Vamos a poner falso cuando queremos calcular únicamente la probabilidad del número de éxito que estamos calculando. Si yo nada más quiero calcular la probabilidad de 0, le voy a dar falso. Pero si, por ejemplo, voy en el valor de n, 5, y quisiera que sumara la probabilidad de 0 más la probabilidad cuando n es igual a 1, a 2, a 3, a 4 y a 5, lo que estamos queriendo es que no lo acumule, que no lo sume. Si eso quisiéramos, entonces le vamos a poner verdadero, pero eso va a pasar en la columna de probabilidad acumulada. Si ustedes observan, los parámetros siguen igual. Número de éxitos es 0, ensayos son 14, probabilidad de éxito 0.5, pero ahora le ponemos verdadero porque lo que queremos es que nos acumule cada una de las probabilidades. Si ustedes observan en probabilidad acumulada, en el valor de 14, lo que hizo ya fue sumar las probabilidades anteriores. Si yo quiero poner la suma de todas las probabilidades del 1 hasta el 14, lo que yo voy a tener, no es cierto, perdón, no debo de sumar estas, debo de sumar estas probabilidades. Si le doy la suma de todas estas probabilidades, al final tendré un valor de 1. ¿Por qué? Porque acordémonos que el valor de la probabilidad siempre está entre 0 y 1. Por eso todos estos valores están entre 0 y 1. Pero si sumo todas las probabilidades, todas las sumas de las probabilidades de los n éxitos, de los n ensayos que se hicieron, me tiene que dar un valor de 1. Por lo tanto, aquí únicamente estamos calculando la probabilidad, por ejemplo, de 7 es 0.2094. Cuando n es igual a 3 es de 0.0222. Pero si quiero la probabilidad acumulada, por ejemplo, cuando llevo 3 ensayos, mi probabilidad será de 0.02869, ya redondeado. Entonces, esto es lo que hacemos cuando queremos calcular el paso 4. Ahora, en el paso 4 yo no lo calculo calculando o yo no conozco la regla de decisión cuando calculo la probabilidad de éxito. Para eso tenemos que identificar cuál era el nivel de alfa. Y si nos regresamos al ejercicio, en el ejercicio nos mencionaba que vamos a trabajar con un nivel de significancia de 0.10. ¿sí? Entonces, si partimos de que nuestro nivel de significancia es de 0.10, yo voy a identificar en qué valor obtengo un nivel de significancia de 0.10, pero que no exceda. Entonces, el valor que no excede
sería hasta este valor. ¿Estamos de acuerdo? Hasta este valor, 0.08978, es el valor que más se acerca al nivel de significancia sin que sobrepase. Porque, por ejemplo, si yo tuviera 0.114, a lo mejor yo puedo decir sí, pero 0.114 está más cerca de 0.10 que 0.089. Sí, sí está más cerca, pero sobrepasa. Por lo tanto, tendremos que elegir aquel valor que no sobrepase el nivel de significancia, que en este caso es 0.10. Ahora, no puedo elegir aquí 4, que el valor de 4 es la región ya de rechazo, porque si nos vamos, me voy a regresar otra vez al ejercicio, si nos vamos al ejercicio, en la declaración de las hipótesis, vemos que la hipótesis alternativa, el signo mayor está en la hipótesis alternativa. Recordando la unidad 1, nos decía que el signo de más nos da el tip para saber cuál es mi región de rechazo. Entonces, en este caso, es una prueba de una cola y es una prueba de cola derecha. Por lo tanto, la región de rechazo va a estar del lado derecho de mi distribución. Lo que aquí nosotros hicimos es graficar para poder ver de mejor forma cómo es que vamos a identificar la región de rechazo de la de aceptación. Entonces, para graficar, lo que hacemos es seleccionar los datos de probabilidad de éxito de los valores que ya calculamos. Nos vamos a ir a la pestaña de insertar y nos vamos a ir a buscar el gráfico de barras o el gráfico de columnas. Entonces yo selecciono el gráfico de columnas y lo que tengo es esta misma gráfica que estamos observando del lado izquierdo. Las dos gráficas son exactamente lo mismo. Lo que estamos haciendo nada más aquí es identificar la zona de rechazo porque aquí aún no la tenemos. Entonces, ahora otra cosa, si ustedes observan en la base de los datos, aquí mis datos comienzan de 0 y se van hasta 15. Pero mis datos que tenemos en nuestra tabla que construimos van de 0 a 14. Por lo tanto, para cambiar esta base de lo que me representan las líneas, vamos a seleccionar esa base de esos datos de 1, 2, 3, 4 hasta 15. Damos clic derecho y le vamos a poner seleccionar datos para que los datos vayan de 0 a 14. En esta tabla nos vamos a ir a la pestaña de editar y en editar vamos a decirle que el rango de rótulos del eje no sea de 1 a 15, sino que sea de 0 a 14. Entonces seleccionamos el valor de n de 0 a 14 tal como aparece aquí en la pantalla y le damos clic en aceptar. Nuevamente damos clic en aceptar y lo que tengo ya es una muestra o una base de mi gráfico de 0 a 14. Bien, voy a hacer a un lado este gráfico y me voy a centrar en este que ya tenemos aquí a un lado. Regresándome todavía a la prueba, al paso número 4, que el paso número 4 dijimos que es formular una regla de decisión. Una vez que nosotros hemos identificado entonces que nuestro parámetro no excede de 0.089, que es el valor más cercano a 1, y si ustedes observan también en el gráfico, lo que estamos viendo es un gráfico simétrico, es decir, estos datos que yo tengo hasta aquí del 0 al 4 son los mismos datos que yo tendría del 10 al 14. Si se fijan y sumamos estos datos del 10 al 14, es igual a la suma entonces aparece que es 0.08978, que es el mismo acumulado que ya teníamos en la parte del valor de n de 4. ¿Por qué? Porque es un gráfico totalmente simétrico. Entonces, si es una prueba de cola derecha, quiere decir que la región de rechazo va a estar en la cola derecha de mi distribución o en las gráficas de barras de la cola derecha. Por lo tanto, es a partir de 10 signos más que yo vea
que yo voy a generar mi zona de rechazo. Es decir, la región de rechazo es cuando yo tenga 10 veces o más signos positivos en mi prueba que nosotros ya hicimos. Entonces, si retomamos nuevamente el paso 3 de la prueba de hipótesis que me decía que decida sobre el estadístico de prueba, y el estadístico de prueba es el número de signos más que resulten del experimento, ese número de signos más es el que me va a decir si la hipótesis nula se acepta o se rechaza. Volviendo al gráfico que acabamos de hacer en Excel, entonces quiere decir que cuando yo tenga 10 signos más o más signos más, 10 o más signos más, voy a rechazar mi hipótesis nula. Entonces, hasta ahí terminamos el paso 4. En el paso 5, lo que tendríamos que hacer es sumar cuántas veces apareció el signo de más en mi distribución. ¿Cuántas veces apareció el signo de más en mi prueba? Entonces, si nos vamos a la parte superior donde tenemos los datos, contemos cuántos signos más tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 signos más. Esos 11 signos más caen o no caen en la región de rechazo. Son 11 signos más, entonces aparecerían en el número 11. ¿El número 11 forma parte de la región de rechazo? Sí. Ese es mi estadístico de prueba. Por lo tanto, en el paso 5, tomar una decisión. Mi decisión es que 11 de los 14 gerentes en el curso de capacitación aumentaron su competencia para la base de datos. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Esto es lo importante, ¿verdad? Se rechaza la hipótesis nula. Pero al rechazar la hipótesis nula, ¿cuál es la conclusión? Entonces, si nos vamos a nuestra prueba a nuestra declaración de hipótesis, yo anulo esta, la rechazo y por lo tanto acepto la alternativa. ¿Qué quiere decir? Que existe un aumento en el conocimiento en el uso de bases de datos de los gerentes después del programa de capacitación. La conclusión, por lo tanto, sería que el programa de capacitación sí tuvo resultados porque el nivel de conocimiento en el uso de las bases de datos de los gerentes aumentó. Y con eso terminamos nuestro ejercicio de prueba de una cola con la prueba de signos. Hay otro ejercicio que es una prueba de 2 colas. Este ejercicio de prueba de 2 colas es parecido al anterior. La diferencia es que ahora tenemos no una cola, pues precisamente tenemos 2 colas. ¿Cómo es que vamos a desarrollar ahora el ejercicio con 2 colas? Vamos a ver en qué consiste el siguiente ejercicio. Sun Coats produce un jugo de naranja comercializado bajo el nombre de Citrus Valley. Un competidor de Sun Coats Farms produce también un jugo de naranja que comercializa bajo el nombre de Tropical Orange. En un estudio acerca de las preferencias de los consumidores respecto a estas 2 marcas, a 12 individuos se les dieron muestras sin marca de cada uno de los productos. La marca de cada individuo probó primero fue seleccionada aleatoriamente. Después de probar los 2 productos, se pidió a estas personas que indicaran su preferencia por una de las 2 marcas. Para registrar los datos de la preferencia de los 2 individuos que participaron en el estudio, se emplea un signo más si el individuo prefiere Citrus Valley y un signo menos si el individuo prefiere Tropical Orange. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Esta tabla que nosotros observamos aquí muestra las preferencias por un jugo o por otro. Entonces, vamos a comenzar con el ejercicio y vamos a establecer la hipótesis nula y la alternativa. Si nos fijamos en el ejercicio, el ejercicio me pide saber bueno, acá en la parte inferior menciona cuál es el objetivo. Dice, el objetivo es ver si hay alguna preferencia de los consumidores por uno de los 2 productos. Por lo tanto, como el objetivo del estudio es conocer
si existe una preferencia, no es saber si existe mayor preferencia por Citrus Valley o por Tropical Orange. Por lo tanto, mi declaración de hipótesis va a ser de dos colas. Es decir, primero en la hipótesis nula, acuérdense que siempre lleva el signo de igual. La proporción es igual a 0.50 y la hipótesis alternativa es que la proporción es diferente de 0.50. Nada más quiero saber si hay una preferencia o no la hay. No quiero saber si tienen mayor preferencia por Citrus Valley o por Tropical Orange. Por lo tanto, aquí es una prueba de dos colas. Paso número 2, nivel de significancia. El nivel de significancia es de 0.05, como nos lo menciona el planteamiento del problema. El paso 3 es igual que en el ejercicio anterior. El estadístico de prueba está en función del número de signos más que haya en la prueba. El paso 4 es formular la regla de decisión. Y para formular la regla de decisión, nuevamente nos vamos a ir al Excel para poderla calcular. Entonces nos vamos al ejercicio 2 del ejercicio en Excel y lo que observamos es que ahora tenemos un total de 12 muestras. De esas 12 muestras, igual lo que vamos a calcular es la probabilidad de éxito igual con una distribución binomial. La distribución binomial no va a cambiar para los ejercicios para prueba de signos con un valor de n menor o igual a 20. Entonces tenemos aquí que la distribución binomial es igual a número de éxito, estamos con 0. Ensayos, ¿cuánto es el número total de muestras que tenemos? 12. En este caso, estos 12 que tenemos son los mismos que quedan. ¿Por qué? Porque en mi ejercicio yo no tengo ningún encuestado o ningún individuo que haya dicho que no le gusta ni uno ni otro jugo. Todos mostraron una preferencia positiva o negativa sobre un jugo. Por lo tanto, no elimino a ninguno y los 12 forman parte de mi estudio. Entonces, el valor del número de ensayos son los 12 individuos. La probabilidad de éxito dijimos que para todos va a ser 0.5 y el acumulado en la primera columna le voy a dejar falso. En la segunda columna lo voy a dejar como verdadero. Bien, entonces arrastramos aquí una vez que tenemos los datos, los arrastramos. Bueno, aquí ya se va a eliminar el amarillo, pero no importa. Los arrastramos para identificar cuál es la probabilidad de éxito con determinado valor de n. Una vez que tenemos eso, lo que hacemos, dijimos, va a ser otra vez graficar. Seleccionamos los datos, nos vamos a insertar, elegimos la tabla, el gráfico de columnas y seleccionamos nuestra gráfica. Bien. Esta gráfica es la misma que habíamos puesto antes, cambiamos el valor de los datos que tenemos en el eje X para que correspondan con los valores de n. Entonces aquí como es una prueba de dos colas y el valor de alfa es igual a 0.5, entonces calculamos el alfa medios. Y el alfa medio es simplemente la división del nivel de significancia entre 2. En este caso equivale a 0.025. Por lo tanto, como dijimos que es una distribución simétrica, lo que hacemos es sumar la probabilidad de éxito hasta que el valor no exceda a 0.025, que esté lo más cerca de 0.025, pero que no exceda. En el caso de la cola derecha y de la cola izquierda, como son simétricos, al tercer dato es donde yo encuentro una probabilidad igual o menor a 0.025. Si sumamos estas tres probabilidades, la suma de esas tres probabilidades me tiene que dar menor o igual a 0.025. Si observan, este valor es el mismo que el de la probabilidad acumulada hasta n igual a 2. Ahora, si quisieras también probarlo de otra forma, quiere decir que la suma tanto de la probabilidad acumulada de la cola derecha como la probabilidad de la cola izquierda me tiene que dar menor a 0.05. Como esto se cumple, quiere decir que mi región de rechazo yo ya la tengo identificada. Quiere decir que hasta un n menor o igual a 2
se rechaza, o bien con un número de signos con 10 o más también la voy a rechazar. Con esto ya tengo definida cuál es mi regla de decisión. Con 2 o menos signos más rechazo, o con 10 o más signos más también rechazo mi hipótesis nula. Si nos vamos a contar cuántos valores más tenemos y los contamos aquí bueno, aquí ya los tenemos, y tenemos dos signos más, 1, 2. Por lo tanto, el paso número 5 es tomar una decisión. Entonces, si nos vamos a nuestro gráfico y dijimos que tenemos 2 o menos, ese 2 entra en mi región de rechazo. Por lo tanto, a partir de esta regla de decisión, puedo decidir que tengo que rechazar la hipótesis nula, puesto que el número de signos más es igual a 2 y existen 2 signos más en nuestra lista de preferencia que en la prueba de Sanko's Farms. Esta prueba de sabores proporciona evidencia de que la preferencia de los consumidores difiere significativamente entre estas dos marcas de jugo, y ya se le informará a la empresa sobre la preferencia que tienen o sobre los resultados de esta prueba de hipótesis. Y entonces con esto concluimos lo que es la prueba de signos cuando el valor de n es menor o igual a 20.